Shalom Ajin, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torah con ustedes el Aj Yohanan. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Mis amados Ajín, estamos en otra porción más. En esta ocasión toca la parashá Emor. La parashá Emor. Esta parashá, mis Ajín, está en Baikra, Levítico, capítulo 21, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 23. Es una de las secciones más ricas en las leyes de la Torá, las leyes de la Kedushá, las leyes de la santidad. Pues detalla Misajín las obligaciones de los Kohanim, el ciclo de las Muadín Kadoshin. Así que acompáñeme en esta travesía de la Kadosh Torah. La parashá Emor Misajín comienza con el mandamiento a Moshe. Emor el Kohanim Benei Aharón. Di a los Kohanim Benei Aharón. Y luego enumera ciertos mandamientos sobre la abodá del Mishkan, incluyendo restricciones sobre tocar cadáveres, prohibiciones sobre las costumbres de las naciones paganas y las reglas sobre el matrimonio de un Cohen. La función de estos mandamientos es doble. Número 1 es promover la Kedushá y número 2 es evitar profanar el nombre de Elohim. La parashá comienza en Vayikra, capítulo 21, verso 1, que dice, y Yudhei Bajei dijo a Moshe, habla los Kohanim, Benei Aharón, y diles, no habrá entre su pueblo ningún muerto que se contamine. Conozcamos a los Kohanim, Misajín. Jacob, como nos hemos dado cuenta, por supuesto, tuvo 12 hijos, quienes fundaron las 12 tribus, las Shebatín de Israel. Su hijo Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Kohá y Merari. Esto está en Bereshit 46:11. Shemo capítulo 6, verso 16 al 26. Estos fueron quienes se convirtieron en jefes de los clanes levitas. Sin embargo, Misajín Elohim escogió exclusivamente al bisnieto de Leví, que fue Aharón Jacoen, y a sus descendientes de entre todos los levitas para ser Juanín, como está en Números 17, verso 1 al 10. En otras palabras, Misajín, existen 3 clases dentro de la estructura de la sociedad Yehudí: los Kohanim, los Levín y los israelitas. Solamente los Kohanim son descendientes directos de Aharón y se les asignan las funciones de Cohen, de ofrecer korbanot, sacrificios. A los demás descendientes de Leví se les asignan funciones para ayudar en el mandamiento del Mishkan, como transportar diversos utensilios, armarlo cuando el Adón traslada el campamento y así sucesivamente. Pero solo los Kohanim, a ellos se les es permitido realizar la abodá, o sea, el servicio de Cohen, en nombre de Israel. Los Kohanim, entonces, son un subgrupo de la tribu de Leví. Por lo tanto, Misaquín, si bien todo levita es israelita, descendiente de Israel, válgame la redundancia, no todo levita descendiente de Leví es Cohen, descendiente de Aharón. ¿Por qué fueron elegidos? Bueno, en resumen, Misajín, la lealtad al Boreolán,
al Elohim de Israel, la tribu de Leví fue elegida para servir en el Mishkan debido a su lealtad al Boreolán en tiempos de peligro nacional. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden cuando ellos se negaron a aportar oro para participar en el pecado del becerro de oro. Y su celo por el Adón fue tal que mataron a 3,000 de los instigadores de la rebelión. Además, Misajín, según los Jajamín, los Levín continuaron practicando el Brit Milá en Misraín, incluso cuando las demás tribus de Israel la habían abandonado. Los descendientes de Aharón fueron recompensados por el cargo de Kohanín, plural, por su fiel servicio a Moshe durante el éxodo de Misraín. Pero hablemos de las restricciones adicionales para los Kohanín. Misajín, dado que los Kohanín estaban apartados para la boda directa al Boreolán, se les aplicaban restricciones adicionales que no se aplicaban al resto del clan de Leví, ni a los israelitas en general. Por ejemplo, Misajín, no podían tocar un cadáver, pues serían considerados tamei, impuros, para el servicio en el Mishkan. Las únicas excepciones eran los 7 parientes más cercanos de un Cohen, que era su esposa, madre o padre, hijo o hija, hermana o hermano. Estos tenían que ser solteros. Sin embargo, Misajín, si un Cohen enterraba a alguno de ellos, permítame un momentito aquí. Bueno, si enterraban a alguno de ellos, sería considerado tamei y no podría servir en el Mishkan hasta que fuera purificado ceremonialmente con agua mezclada con las cenizas de la para Adumá, la novilla roja. Misajín, un Cohen Gadol, un sumo Cohen, ni siquiera podía enterrar a sus parientes más cercanos, a menos que fuera para Meit Mizvah, enterrar un cuerpo Yehudí abandonado cuando no hay nadie más que pueda hacerlo. Si el sumo Cohen Misajín hacía esto, también sería considerado Tamei y tendría que someterse a un proceso de purificación. Además, Misajín, un Cohen no puede casarse con una mujer divorciada o viuda. Un hijo nacido de tal unión se llama halal y no es apto para el sacerdocio. Y debe de estar físicamente libre de cualquier defecto, llamado mun. Los Kohanín eran sostenidos por terumot, contribuciones del pueblo israelita. Un agricultor yehudí que cosechaba granos debía dar parte de ellos a los Kohanín. Esto es llamado Maser Rishon, el diezmo primero. Al igual que un ganadero yehudí debía dar una porción de su ganado llamado Maser Behama. Todo Cohen y su familia podían comer terumá si eran tajor, si eran puros. Pero si eran tamén, debían someterse primero a una purificación ceremonial. Misajín, todas las korbanot, los sacrificios ofrecidos en el Mishkan, debían estar libres de defectos. Los jajamín enumeraron más de 50 mumín, defectos que invalidan una ofrenda. Y era responsabilidad de los Kohanín asegurar la calidad de los sacrificios. Hilul Hashem, Kiddush Hashem. El Hilul Hashem, pronunciado en el, significa profanación del nombre de Elohim. Misajín, coloquialmente se refiere a todo aquello que da mala fama o mala reputación al Adón, a la Torá o al pueblo Yehudí. Según ciertos jajamín, el Hilul Hashem
se refiere a pecar de tal manera que se profane el nombre del Adón, incluyendo asesinar a alguien, servir a otros dioses o tener relaciones sexuales con alguien prohibido. Un Yehudí es obligado a morir antes que cometer tales pecados, mis amigos. Y quienes los cometen deshonran al Adón al negarse a entregar sus vidas. En otras palabras, Misajín, cuando un Yehudí se enfrenta a la elección de cometer uno de estos pecados o ser ejecutado, debe de elegir morir, o de lo contrario, comete Hilul Hashem. Además, Misajín, si un no Yehudí ordena a un Yehudí cometer algún pecado en presencia de 10 o más Yehudim, también debe de dejarse matar antes que obedecer la malvada orden. Pero hablemos del Kiddush Hashem, esto es santificar el nombre. Misajín, santificar, honrar el nombre del Adón, entregando la vida. Por lo tanto, Misajín, es exactamente lo opuesto al Hilul Hashem. Cada vez que un Yehudí recita el Shema, afirma que prefiere morir antes que negar el Shem HaMevorash, el nombre grande del Adón. Nótese, Misajín, que los Jajamín dicen que si un Yehudí está a punto de entregar su vida por Elohim, no puede pensar, Elohim me salvará de la muerte en este caso, sino que debe de esperar a ser asesinado. Así, Misajín, cuando Sadrá, Metzá y Abednego se enfrentaron al horno de fuego del malvado plan de Nabucodonosor, no presumieron que el Adón haría un milagro por ellos, sino que esperaban plenamente entregar sus vidas por el bien de la santificación de Hashem. Eso está en Daniel, capítulo 3. Aleluya. Tiempos señalados por el Adón, Misajín. Tiempos señalados. La segunda parte de la parashá enumera los 8 muadín principales, los tiempos señalados de el calendario Yehudí. Estos tiempos apartados también se conocen como Mikra Kodesh o Mikra Kodesh. Tiempos en los que se proclama la Kedushá, Misajín. Como está en Vaikra, capítulo 23, verso 2. Se les llama Yamin Tobin, Misajín, es decir, las Muadín del pueblo de Israel, que hoy en día la gente dice las fiestas judías. Pero nada que ver, Misajín. Son fiestas del Boreolán, las fiestas del eterno Yud Hei Bajei. Sí, para todo aquel que es israelita o que viene a formar parte de Israel, incluyendo a los Ajín de la tribu de Yehuda. ¿Sí? Yamin Tovin. Aunque se mencionan otros en la Torá, por ejemplo, Rosh Hodesh, esta porción enumera las siguientes citas. Cuando dice con el Adón, ¿sí? Por ejemplo, las Muadín de Yud Hei Vav Hei, está número 1, que es el Shabbat. Número 2 es Pesach. El Shabbat es una observancia semanal, Misajín, del Shabbat. También según los Jajamín, el Shabbat es el más importante de los días señalados. Incluso más importante que Yom Kippur, ¿sabía? Y más importante que los 10 días de reverencia. Pesach, el 14 de Nisan, también llamado Pascua. Panes sin levadura, esto está del 15 al 22 de Nisan. Tenga en cuenta también el conteo del Omer. Se menciona por primera vez en esta sección de la Torá, Vaikra 23,
verso 9 al 16. También los Bikurín, las primicias, el día 16 de Nisan. También llamada Reshikasir. Y ya después de ahí tenemos el conteo del Omer para llegar a Shavuot, que es en lo que estamos ahorita. Sí, para llegar el día 6 de Sivan, también llamado Pentecostés o la fiesta de las semanas. Después ya nos vamos de allí a Yom Teruah, Tishri. El primero de Tishri, también llamado Rosh Hashanah. Nótese, Misajín, que esta es la primera vez que se revela en la Torah. Después ahí vamos a Yom Kippur, el 10 de Tishri, también llamado el día de la expiación. Y de allí continuamos con las últimas, que es Sukkot. Eso está en Tishri, el mes de Tishri del 15 al 22. También mal llamado como tabernáculos o cabañas. También nótese aquí, Misajín, que esta es la primera vez que se menciona en la Torá la misma de habitar en Sukkot o en Sukkah. Sí, el ondear las arba minin, las 4 especies. La pesa judía, Shavuot, Pentecostés y Sukkot se denominan Shalosh Regalín, las 3 Moadín de peregrinación a Jerusalén, en las que todo varón judío israelita debía de ofrecer sacrificios en el Mishkan y posteriormente en el templo. Cada una de estas Moadín, Yamin Tomin, Yamin Tuvin, es también tiempo de descanso, como si fuera un Shabbat. Menuja, durante el cual no se permite ningún trabajo habitual, ninguna melajá. La halajá rabínica define 18. No, no. La halajá rabínica define dicho que trabajo es melajá, como cualquier acción que se enmarque en una de las 39 categorías de trabajo. Eso está en Abot Melajá, identificadas durante la construcción del Mishkan, ¿recuerdan? En otras palabras, los Muadín debían ser tiempos apartados, tiempos señalados, tiempos Kadoshin, apartados de la preocupación o preocupaciones profanas de la vida cotidiana. Así que mediten eso, mediten eso. Cabe destacar, Misajín, que en un intento por incluir Hanukkah y Purim como parte del calendario divino revelado en la Torá, los Jajamín del pueblo de Israel señalan que inmediatamente después de que el Adón revela estas Moadín, instruyó a Moshe a mantener la menorá en el lugar Kadosh del Mishkan, ardiendo continuamente con aceite de oliva, ner tamí, y así ofrecer semanalmente el pan de la presencia, lejen japanín, es decir, misajín, 12 panes sobre el shulchan, dentro del lugar kadosh. Los jajamín afirman que las instrucciones sobre el aceite de la menorá aluden a la Hanukkah o en el tiempo de Hanukkah, mientras que lejen japanín, pan de la presencia, alude al Easter panín o ocultar el rostro, y al Nesh Nistar, el milagro oculto de la historia de Esther. Cabe mencionar también, Misajín, que se retira el mandamiento de dar comida a los pobres y a los extranjeros, que se llama Peak, Leke, etc. En medio de las listas de las diversas festividades, también puede mirar Vaikra 23-22, lo cual, Misajín, según los Jajamín, tenían como propósito recordarnos la importancia de ayudar a los necesitados.
especialmente en estos tiempos. Por lo tanto, Misajín, vemos que el dar la Sedakah es una parte habitual de las Muadín del pueblo de Israel. Por ejemplo, dar Ma'ot y Tin, dinero por trigo, durante la Pesach, Matanó, la Ibionín, para Purín y así sucesivamente. Los Jajamín preguntan, ¿por qué la Torá incluyó la misma de ayudar a los pobres al hablar de las festividades y sus sacrificios particulares? Bueno, aquí es para enseñarnos, Misajín, la grandeza de la caridad. Elohim recompensa a quien da caridad a los pobres como si hubiera construido el templo Kadosh y presentado ofrendas en el Elohim de Israel. Dar un regalo a los pobres es dar un regalo a Elohim mismo. Dado que hay al menos unos 50 sábados semanales en un año en el pueblo de Israel, además de las 7 Moadín prescritas, sin mencionar, claro, Rosh Hodesh y las otras fiestas como Purim y Hanukkah, el día de la independencia de Israel y así, etcétera, etcétera. No es de extrañar que las escrituras declaren el nombre del corazón alegre que tiene una celebración continua, Proverbios 15:15. Las Muadín son momentos para dar toda al Boreolán por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Como dice Filipenses 4:4, el Adón nos dio su calendario para que podamos regocijarnos en el Adón por siempre. En este sentido, Misajín, observe usted que el calendario está dividido en dos partes iguales de exactamente 6 meses lunares cada uno. Ambas entradas en rituales redentores y que terminan con las cosechas. La primera mitad del calendario Misajín, del calendario divino, comienza en Rosh Hasadín, es decir, el primero de Nisan, Shemot capítulo 12, verso 2, que es seguido por la instrucción de seleccionar el cordero de Pesaj, el día 10 de Nisan. Shemot 12:3. Lo sacrificaron a última hora de la tarde del 14. Shemot 12, versos 6 y 7. Y comerlo el día 15. Shemot capítulo 12, verso 8. La pesa misma inició el periodo de 7 días de pan sin levadura, pan hamatza, del 15 al 22 de Nisan, durante el cual no se debía consumir levadura. Shemot capítulo 12, verso 15 al 20. A nivel agrícola, Misajín, la Pesaj representa la primavera, la temporada de las primicias de las cosechas, es decir, Hakasir. Y así sucesivamente, Misajín. En la otra mitad del calendario, que es Yom Teruah o Rosh Hashanah, marca el inicio de la segunda mitad del año. Shemot 23, verso 16, y Vaikra 23-24. Seguido del sacrificio de Yom Kippur, 10 días después, el 10 de Tirri, Vaikra 23-27. Y luego, la Moed de Sukkot, mal llamada Tabernáculos, que dura una semana y se celebra del 15 al 22 de Tirri, Vaikra 23, verso 24 al 36. En el plano agrícola, Sukkot representa la cosecha de otoño, es decir, así. Al final del año, Shemot 23, verso 16. En otras palabras, Misajín, en cierto modo, las Moadín del otoño reflejan las Moadín de primavera en el calendario divino. Y de hecho,
Ambas partes del calendario representan diferentes aspectos del plan redentor de Elohim para el Olán, como se ha escrito en otra parte, que las fiestas de primavera representan la primera venida de Mashiach, es decir, Mashiach como siervo sufriente, cordero de Elohim, el Mashiach ben Yosef, mientras que en las otras Madín del otoño representan su segunda venida, como Mashiach como Adón, como libertador y conquistador, el león de la tribu de Judá, el Mashiach ben David. Cielos del tiempo, Misajín. Misajín, en el lugar de pensar en el tiempo como una secuencia lineal de eventos, es decir, la medición del movimiento lineal y progresivo, el pensamiento Yehudí tiende a considerarlo en términos de una espiral o un hélice, como una progresión hacia adelante delimitada por un patrón general y divino, que se repite cíclicamente a lo largo de las semanas, los meses y los años de la vida. Esto se puede ver en el propio idioma hebreo. Algunos de los jajamín notan que la palabra hebrea para año es shana. Comparte la misma raíz que la palabra repetir y la palabra cambiar. En otras palabras, Misajín, la idea del año Yehudí implica una repetición continua que es Mishnah o una revisión permanente de los eventos proféticos, clave de la historia de redención tal como se reviven en nuestras experiencias presentes. La idea de que los eventos de los padres fueron parábolas, para nosotros se expresa en la misma Mase Abo Timalabanin. Las obras de los padres son señales para los hijos. Misajín, el año Yehudí entonces se repite en sí misma temáticamente, pero también cambia año tras año a medida que nos acercamos al día de la redención. Vemos esta misma tensión, es decir, constancia, cambio. Por ejemplo, en el aspecto dual del ministerio de Mashiach, nuestro Mashiach, en su primera venida, Mashiach vino como nuestro siervo sufriente y por lo tanto cumplió el significado latente de las fiestas de primavera. Y en su segunda venida cumplirá el significado delante de las Moadín de otoño. Sin embargo, Misajín, seguimos conmemorando tanto el tipo como su cumplimiento. Cada año durante la Pesa, extendiendo el ritual del Seder para expresar la realidad del Mashiach como él, como el Cordero de Elohim, el que quita el pecado de este mundo, así como conmemoramos la fiesta de otoño, esperando su gobierno y su reinado como nuestro Melech. Así que nada de esto pretende surgir, por cierto, que no haya un punto final en el proceso. Un día en el que estaremos con Elohim, disfrutaremos de su presencia para siempre. La idea de los ciclos del tiempo, Misajín, o patrones atemporales en el tiempo, sugiere, sin embargo, que la semilla de nuestra vida eterna con Elohim ya ha sido sembrada. Y de hecho, Misajín, fue preconcebida incluso desde el jardín del Edén. A pesar de que actualmente gemimos mientras esperamos la gloria del cielo. Así que la Parashá Emor, que trata sobre la ley de justicia retributiva, concluye, Misajín, con el caso de un hombre ejecutado por blasfemia.
es decir, por profanar el nombre divino. Y luego expone el principio de les talionis, o ojo por ojo, o diente por diente, en lo que respecta a la justicia gubernamental. La tradición judía ha considerado la expresión ojo por ojo como una hipérbole, explicando que a menos que se ofrezca una compensación adecuada por la pérdida sufrida, el culpable queda sujeto al principio de karma, de midá que negue nida, midá que negue midá, medida por medida. Así que meditemos en eso, misajín. En esta parashá, misajín, como le dije, tenemos el tema central en el capítulo 21, leyes de pureza y matrimonio para Kohanim. Capítulo 22, Kedushá de las ofrendas y defectos de los animales. Capítulo 23, el ciclo completo de las fiestas Yehudim, Moadim. Capítulo 24, aceite para la menorá, el pan de la presencia y también del blasfemo. Misajín la Torá, el texto exegético, el nombre Emor, que quiere decir di, se refiere a la instrucción de Elohim a Moshe para los Kohanim. La parashá se divide en dos bloques principales. Número 1, la santidad de los Kohanim, reglas sobre el matrimonio, la pureza ritual y las imperfecciones físicas que califican para el servicio del templo. Número 2, el calendario Kadosh, una enumeración de las Moadim, que es Shabbat, Pesa, la cuenta del Omer, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Misajín el Talmud, la ley oral y Halajá. El Talmud analiza los tecnicismos legales de la parashá, especialmente en los tratados de Emujot sobre los defectos físicos y Manajot. Cuando dice ojo por ojo, en el capítulo 24 aparece la ley del talión. El Talmud Baba Kadma 84a. Ahí aclara y enfáticamente que esto no es literal, sino una obligación de compensación monetaria por el daño causado. El Omer Misajín se establece en las leyes de la ofrenda de la cebada y la prohibición de comer el grano nuevo, que es Hadash, hasta que se ofrezca el Omer. En el Midrash, en el relato y la ética, el Midrash Tanjumá dicen y se enfoca en la apertura cuando dice di a los Kohanim y les dirás. Aquí una pregunta, Misajín, ¿por qué se repite el verbo decir? Bueno, el Midrash explica que es para advertir a los adultos sobre los pequeños. No solo deben de ser Kadoshin, sino educar a la siguiente generación en esa Kedoshá. También enfatiza que la bodá al Boreolá no depende del estatus social, sino de la pureza de intención. El Zohar en la mística y la esencia. Por ejemplo, el Zohar profundiza en la naturaleza del tiempo y la luz. La luz de las Moadim, como le dije anteriormente, cada Moed mencionada en Emor no es solo un recordatorio histórico, sino un canal. Un canal de energía espiritual que se abre cada año. El rostro del Melech. El Zohar explica, Misajín, que cuando los Kohanim se mantienen puros, actúan como un recipiente para que la Shejina, la presencia divina, more en el mundo físico. Si el canal, que es el Cohen, está dañado,
la luz no fluye correctamente hacia las naciones. Nivel conciencia, Misajín. La Kabbalah, la estructura y la metafísica. Misajín, desde la Kabbalah, Emor está intrínsecamente ligada a la Sefirá de Gesed, que es bondad, dentro de la disciplina. La cuenta del Homer es, en esta parashá siempre se lee durante los 49 días del Homer. Cabalísticamente, cada día representa la rectificación de una de las 7 sefiró emocionales. La lámpara eterna, que es Ner Tamim, al final de la parashá se ordena encender la menorá. Esto simboliza, Misajín, que la chispa divina en el alma humana, que debe de mantenerse encendida incluso en los momentos de oscuridad, una oscuridad espiritual. También en el Hasidú, aplicación a la Nashama, el pensamiento hasídico como el del Noam Elimelech o el Esta Emet, toman las leyes de los Kohanim y las aplican a cada individuo. Por ejemplo, cuando decimos todos somos Kohanim. En el Hasidú, Misajín enseña que cada Yehudí, cada israelí tiene un punto de Cohen interno. Así como el Cohen no podía impurificarse con la muerte, nosotros debemos de alejarnos del desaliento y la apatía, que son formas de muerte espiritual. También santificar el tiempo. La sección de las Moadín enseña, Misajín, que el hombre tiene el poder de santificar el tiempo. No esperamos a que la Kedushá llegue. Nosotros, a través de nuestras acciones, invocamos los tiempos Kadoshin. Así que mediten eso, mediten eso. El asunto Emor, la parashá Emor, como su nombre indica, trata sobre la pureza del habla y su naturaleza espiritual. Misajín, los temas que aborda y abarca desde el periodo del conteo del Homer, las Moadín mencionadas en la parashá, hasta el destino espiritual de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moshe, en esta ocasión Vaikra, también conocido como la Torá de los Kohanim, continúa abordando el tema del sacerdocio, especialmente la pureza de los Kohanim. Esta sección se llama Emor, que significa decir, y su contenido refleja su significado. Revela el poder milagroso de la pureza de la palabra. La Torá afirma, Misajín, que los Kohanim son quienes deben llevar la pureza a todo Israel. Así como nosotros, el pueblo de Israel, debemos de llevarla al mundo entero, Misajín. Por lo tanto, se advierte a los Kohanim que no se contaminen, que mantengan acciones y palabras puras, de principio a fin. Todo lo que se trata en esta sección, Misajín, gira en torno a la palabra. Los detalles de las Moadín que aparecen en ella también están relacionados con la palabra. Al igual que el tema del maldito que aparece al final, el que hizo Hilul Hashem. Esta sección, Misajín, revela el poder negativo de la palabra. Quien no habla con pureza es castigado por ello. Castigado porque se aleja de su raíz espiritual. La distancia misma, la separación de la luz del Boreolán, es el castigo más severo. Esto, por supuesto, también se relaciona con el periodo del conteo del Homer. Misajín, la parashá de Emor revela la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene al respecto al futuro del mundo en el que vivimos.
Cada uno está comprometido con un arduo trabajo espiritual para alcanzar la meta sublime, la perfección de la corrección final. Misajín, en el libro del Kadosh Zohar está escrito que el estudio de lo interior y lo secreto es lo que traerá la redención venidera por medio de la Rajamín. Y no Elohim no lo quiera por medio del juicio. Cada uno de nosotros tiene la obligación de esforzarse en este estudio, de santificarnos y purificarnos. O dicho de otro modo, Misajín, de preparar el recipiente para la gran luz. La luz de la Neshama del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿quién es Adán? Misajín, el verso que abre la parashá habla en dos idiomas. Amor, que es Emor, y Amartá. Emartá. Se sabe que el mundo fue creado en 10 enunciados, ¿se acuerdan? Está escrito en los Tejilín, que dice, los enunciados del Adón son enunciados Kadoshin, puros, como plata pura, refinada para la tierra, refinada 7 veces. Esto está en el Tejilín, Salmo 12, verso 7. Misajín, el mundo se fundamenta en 10 enunciados puros. El Boreo Olam creó el mundo con palabras puras. De esto entendemos, Misajín, que una acción pura no es suficiente, sino que también el enunciado en el habla requiere pureza. La fuerza de todo Israel es lo que dijeron los Jajamín. Tú eres llamado Adán y no hay nadie. Los gentiles llamado Adán. Seder Kedushin Tratado Kriot. El rabino Shlita Misajín explica que hay 2 puntos aquí. Una cosa, la pureza del habla es el poder de crear. Acuérdese. En el habla distingue el hombre de la bestia. Y estamos hablando de un habla especial, no de cualquier habla. Una persona debe de ser muy cuidadosa con su habla. Si no sabe y está seguro de que su discurso tendrá éxito, es mejor no hablar. En el templo tamizaban la harina 13 veces. Así que uno debería hacer lo mismo con su discurso. En la Gemara, el rabino Yitzhak dice, ¿qué habilita tiene una persona en este mundo? Que se haga muda. Esto está en Kedushin Julin 59.1. El rabino Meir dice, quien se dedica a la Torah Kedoshá por sí misma obtiene muchas cosas. Y el rabino Eslita dice que a uno se le conoce el privilegio de pronunciar muchas palabras. No palabras, sino palabras. Y no solo palabras, sino palabras puras. Como Moshe Rabeno. El principio era brusco y de la lengua pesada. Pero después de alcanzar sus altos rangos, se convirtió en el jefe de los oradores, hablando a todo Israel todas las palabras de esta Torah Kedoshá. Misajín la Mishnah, Torah, todo el libro de Devarim. Este es el poder del hombre perfecto, que puede hablar mucho. Elohim creó el mundo mediante la palabra, y la palabra obra grandes cosas. Por ejemplo, en lo que respecta a lo Kadosh, cuando una persona ofrece un sacrificio, debe de consagrarlo con la boca. El Rambán dice que quien consagra un defecto es merecedor de azotes. Pero hay una contradicción, pues la regla es que quienes no ven no son castigados por algo que no implica acción. Y cuando una persona
consagra un defecto, lo hace con la boca. Entonces, ¿cómo puede ser merecedero o merecedor de azotes? Porque todo el poder del sacrificio se realiza principalmente a través de la palabra. Misajín, la palabra de una persona es importante porque puede crear mundos. Este es el papel que Elohim, el Kadosh Baruj Hu, le dio a la persona. Ser también creadora de mundos. Pero solo alguien cuya palabra es pura puede hacerlo. La boca de una persona no es pura. Sus palabras no son precisas. Prefiere calumnias. En cualquier caso, sus expresiones no son puras y no puede crear mundos. El sadí cuyo habla es pura decreta y Elohim cumple. Por lo tanto, el habla es literalmente un acto. En la creación del hombre está escrito, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Bereshit 2:7. Y aquí la traducción dice, un ser viviente, un espíritu que habla. Un espíritu que habla, esto es lo que hace al hombre un hombre. Todo Israel que recibió la Torah Kedoshá en expresiones puras puede realizar el acto de un hombre. Pero un gentil que no es puro y cuyo habla no es pura, no tiene este poder. Y por lo tanto no es llamado hombre. Esto no se dice como algo despectivo, sino más bien es valor de las realidades de los niveles de la creación, mis amigos. El segundo punto es la pureza del habla, que es la raíz de la unidad. Hay una cuestión, misajín, de unidad aquí. Explica el rabino Eslita que el pueblo de Israel es llamado una nación por la Ejá, por la unidad. El nombre Adán es símbolo de unidad. Todos los demás pronombres son plurales. Hombre, hombres, hombre, pueblo, etc. Pero Adán no es plural. La esencia espiritual de todo Israel es un solo cuerpo. Así nos convertimos en nación israelita, al convertirnos en un solo hombre ante el monte Sinaí, una sola Neshama. Por eso Misajín se les llama Adán entre las naciones. Cada una vive por su cuenta. Y por lo tanto, Misajín, la palabra Adán no es apropiada. Nuestra función es purificar nuestro lenguaje y alcanzar el nivel de Adán. Así que hablemos de doble precaución. Emor y dijiste no es solo una advertencia a los Kohanim sobre las leyes de impureza y pureza, sino mucho más, Misajín, mucho más que eso. Vemos cuán importante es el trabajo y el estatus de los Kohanim, que incluso deben de ser cuidadosos al hablar de pureza. A veces, Misajín, al hablar, pueden ser corruptores. Cuanto más alto es el cargo de una persona, más cuidadoso debe de ser en lo que hace y en lo que dice. Dado que los Kohanim son la raíz de la pureza de todo Am Israel. Se trata de redoblar la precaución, Misajín. Emor y dijiste. La santificación de los tiempos, Misajín. Todo depende del habla. El asunto de las fiestas mencionadas en la parashá también depende del habla.
porque existe el mandamiento de inaugurar el año nuevo y santificar el mes, ambos mediante el poder de la palabra. Aunque el Boreolán estableció una Torah en la naturaleza, y el mundo no puede desviarse de las leyes que Elohim ha promulgado. Sin embargo, al inaugurar el año nuevo, el Sanedrín controlaba la naturaleza en virtud de que Elohim les dio el habla para hablar y declarar el año nuevo mediante la palabra. Hace unos 2000 años, antes de que los jajamín determinaran las fechas de las fiestas para todas las generaciones, la forma en que se determinaban los comienzos de los meses era que se necesitaban 2 testigos que vieran la luna nueva. Estos se presentaban ante el Sanedrín y los miembros del Sanedrín declaraban el mes nuevo. Y según lo que ellos determinaban, se establecían los meses y las fiestas de Israel, las fiestas toraitas. Esto es lo que decimos en la oración de Rosh Hodesh, el templo de Israel y los tiempos. Que Elohim santificó a Israel e Israel santificó los tiempos con su palabra. Isajín, la conexión del habla, junto con la mención de las Moadín en la Parashá, también aparece el Shabbat. El rabino Esdita dice que la conexión entre el Shabbat y las Moadín es también la conexión del lenguaje. Respecto a las festividades, como dijimos, la declaración es lo que las santifica. En las Moadín hay una señal que las distingue. Esta señal es una forma de expresión y también una energía. Es nuestra manera de conectar con el Boreolán. La señal es lo que hace Kadosh estos días. La Maksá es una señal. La Sukkah es una señal. Respecto a Pesa, está escrito, durante 7 días comerás Maksá. Shemot 12:15. La festividad de Pesa se expresa con el consumo de Maksá. En la festividad no se usan tefilín porque el tefilín también es una señal. Porque dice, y será para ti como una señal en tu mano y como un recordatorio entre tus ojos. Shemot 13:9. Isajín la Moed es una señal superior al tefilín. Por lo tanto, quien se pone los tefilín parece estar faltando el respeto al honor de la Moed. Tanto es así que en el nuevo Zohar está escrito que quien se pone los tefilín en Kol HaMoed es susceptible de morir. El rabino Eslita explica a Misajín que también nos conectamos con el Shabbat mediante la palabra. La esencia del día es el habla, la oración. Cuando comenzamos el Shabbat, decimos, que me beba con los besos de su boca, ¿sí? O que me bese con los besos de su boca. Esto está en Shir HaShirin 1:2, Cantar de los Cantares. Lo cual es pedirle a Elohim, el bendito, que se conecte con nosotros a través de la boca. Resulta que esto también está relacionado con el habla, con el hablar, que se dice del Shabbat, porque él es una señal entre mí y vosotros. Shemot 31:13. Misajín, el Shabbat mismo es también una señal. La conexión entre nosotros y el Boreolán se da a través de la señal. Las letras y el habla tanto en Shabbat como en las Moadín. Es una conexión directa. La naturaleza espiritual de la Sefirot. Isajín, el Boreolán, para que siguiera el curso de la
naturaleza, un camino determinado en el lenguaje del Arizal, lo que se llama el camino de la naturaleza, y por encima de este se encuentra un orden de Sefirot, plural. El rabino Eldita dice que en el éxodo de Misraín hubo una situación que no se ajustaba a la naturaleza, una gran revelación de luz divina que no seguía el orden de su sucesión, una transición de un estado de gran humildad a una grandeza. Pero inmediatamente después, Misajín, todo volvió al curso natural. Inmediatamente el pueblo de Israel recibió un mandamiento o mandamientos relacionados con la naturaleza, porque está escrito: y contaréis para vosotros mismos desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que os traje el Homer de la ofrenda mecida. Esto está en Vayikra 23:15. Elohim inmediatamente devolvió al pueblo de Israel al marco de la naturaleza. Cuando dice a ti, es decir, a ti que estás dentro de la naturaleza, a usted y a mí, te hablarán del conteo del Homer. Y esto te acostumbrará a que lo relacionado con la naturaleza está relacionado con la Sefirot. Porque todo el conteo del Homer Misajín se basa en la división de la Sefirot por días. Si tienes éxito, verás que esto no es solo una naturaleza torpe, sino una naturaleza relacionada con la espiritualidad. El Boreo Olam nos dice que necesitamos conocer la conexión interna que tienen todas las cosas externas. Para ti y para mí, estas son cosas externas. Pero te dirán que necesitas comprender la internalidad de la materia, cómo el mundo se comporta según la Sefirot y el conteo del Homer. Cada día es el equivalente a un conteo en un conteo. 7 Sefirot dentro de cada conteo, hasta que las 7 Sefirot se completan en un total de 49 manifestaciones de luz del Boreolán. Sefirot, letras, frecuencias, hasta la revelación completa. Pero hablemos del papel del hombre, Misajín. En la historia de la creación del hombre está escrito: y subió de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Bereshit 2:9. Aquí, Misajín, el verso anterior dice: y aún no había en la tierra hierba del campo, ni había brotado ninguna hierba del campo, porque Yud-Hei Vahei Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara la tierra. Físicamente, ¿cómo hay abundancia en el mundo? ¿Cómo hay lluvia? Los vapores suben de la tierra, se convierten en nubes, se llenan de agua y entonces llueve. Resulta, Misajín, que la abundancia que viene de arriba hacia abajo comienza con un movimiento de abajo hacia arriba, en forma de vapores. Lo mismo ocurre con la acción espiritual del hombre. Toda la abundancia que viene de los mundos superiores al mundo depende de las acciones de los hombres. Misajín, el hombre puede vivir como un animal y entonces no se le llama hombre, como dije anteriormente. Y si es así, está absorto de todo el día únicamente en los asuntos de este mundo, como el animal cuya columna vertebral es paralela al suelo, y por lo tanto su rostro está naturalmente vuelto hacia abajo. El hombre debe de elevarse de este nivel, alcanzar el nivel de ser humano y dedicarse a la verdadera obra para que fue creado en este olam.
Cuando el hombre se dedica a la Torah Kedoshá y los mismos y las buenas obras, provoca la elevación del men, agua penetrante, como el vapor que se eleva de la tierra. Se le conoce el derecho de brindar shalom mental al Boreolán. Cuando se produce tal elevación, misajín, existe la posibilidad de que la abundancia espiritual descienda sobre el hombre y sobre el mundo entero. Porque recuerden el tikkun personal y tikkun olán. Al comienzo del conteo del Homer, ofrecemos un sacrificio de cebada, que es el alimento para los animales. Pero al final, misajín, en Shavuot, una persona alcanza el nivel de ser humano. Y para entonces ofrece una ofrenda de grano, que es alimento humano. Estos días fueron dados para que podamos tener éxito en trascender del acto de un animal al acto de un ser humano. En Shavuot. En Shavuot, misajín, uno debe de alcanzar este nivel. Este nivel, ¿sí? Que es el soplo en sus narices y el aliento de vida. Uno debe de recibir el aliento de vida siendo Yehudí israelí único, el nivel de un ser humano único. Dice el rabino Esnita, por lo tanto, al bendito hable a todo Israel. Yo soy el Adón tu Elohim, Shemó 22. En singular y no en plural. Al recibir la Torah, misajín, uno recibe el rango de persona. La Torah es el centro del habla. ¿Quién puede hablar? Quien no esté seguro de que su discurso traerá beneficio, debe de cerrar la boca y no hablar en absoluto. El poder del habla está en aquellos que quienes se les concede la Torah por sí misma, como está dicho. A quien se le conceda la Torah Kedoshá por sí misma, se le conceden muchas cosas. Todo lo que uno hace por sí mismo es una ascensión, es ascender a lo alto. Y entonces uno recibe de lo alto hacia abajo. Misajín, Misjaberín, nuestra misión es el artículo 60.000 almas del libro Pri Hajan, Bal Hasulan. Nos revela el secreto del alma humana. Cita las palabras de la Gemara, que todo Israel es hijo y reyes. Por ejemplo, somos reyes y Kohanim. Va 67:13. Y en las del Talmud, Yerushalmín, que es el rey que murió, todo Israel es digno del reino. Yerushalmí Joriyot 3:5. La pregunta es, ¿cuál es el significado de estas palabras? Hasta ahora, misajín, hemos hablado de la importancia de la pureza en el habla y de la elevación del hombre del nivel animal, al nivel de un ser humano con un derecho a pronunciar palabras puras. Dichos puros, con derecho a seguir brindando gran abundancia al mundo. Por supuesto, nos decimos a nosotros mismos, bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, pero sabemos que vivimos en un periodo inusual, justo al borde de la redención. Y el Mashiach debe de aparecer en este mismo periodo, mis amigos. Siendo así, necesitamos profundizar más, porque no está sucediendo eso todavía. ¿Qué más puedo hacer? Recuerden, mis hay 60.000 almas y cada alma se divide en varias chispas. ¿Cómo es posible que lo espiritual se divida? Bueno, el Baal Hasulán explica, misajín, que en realidad solo hay una alma, la misma alma de Adán.
el primero. Más bien, lo que crea, por así decirlo, almas separadas es el cuerpo. Los diferentes grados de voluntad para recibir de cuerpos separados son los que crean la realidad de lo que se percibe como muchas almas individuales. De hecho, Misajín, cada recipiente atrae hacia sí una porción de esa alma, según el nivel de refinamiento de su materia. Se dice que Moshe Rabenu es igual a 60,000 almas del pueblo de Israel. Moshe Rabenu alcanzó el grado más alto de refinamiento que incluía en sí mismo a todas las almas, el alma general del pueblo de Israel. El Malhazulán dice, Misajín, que de hecho la misma alma se encuentra en todos los Bene Israel, en cada uno de nosotros, en su totalidad, como en Ajar, y según el grado en que nos purifiquemos. En esa medida, el alma general se ilumina sobre él. Como le dije anteriormente en el Zohar Hakadosh, también en la Parashá Noach, se pregunta si todo el pueblo de Israel necesita arrepentirse para que venga el Mashiach. Su respuesta es que es necesario, como un solo grupo, un grupo que alcance el nivel de purificación deseado. Pero aquí el artículo de Malhazulán dice, Misajín, y aun si un alma del mismo Israel es purificada de toda su impureza, entonces todos los aspectos de la Neshama continuarán en ella desde la nobleza. Y por extensión todas las almas de su generación serán corregidas. Quien quiera que sea, incluso si una persona en una generación es digna de continuar esa alma por sí misma, podrá merecer a todos los miembros de su generación y podrá multiplicarse en oración y estar en la brecha delante de él, hasta que sea digno de merecer por toda su generación. Hay una regla en la Halajá Misakin que dice, quien está obligado en un asunto, exime a muchos. Si una persona está obligada a una misma particular, puede eximir a otros de cumplir su obligación. Dijimos al principio, ¿recuerdan? Y cuando el rey muere, todo Israel es digno del reino. Valjasolán dice, porque todo es igual en este sentido verdadero, y por lo tanto no hay una herramienta especial para continuar esta perfección, sino que quien purifique su alma para ser digno de continuar la revelación del reino del mundo, será llamado el rey David Hamelech, el mismo. Misajín, la forma más rápida de purificación en esta generación es estudiar las complejidades de la Torah. El estudio simple está lleno de secretos y contradicciones, mientras que el estudio del ser interior trata sobre sus nombres, títulos, revelando sus acciones en la creación. Este compromiso despierta el poder del alma, elimina la oscuridad y las ambigüedades y acerca la redención personal y general. El rabino Ashla concluye, dice que el aspecto del Mashiach está preparado para cada generación y por ello también está preparado para cada individuo, para que sea quien continúe el aspecto del Mashiach en secreto. Todos aquellos que estén comprometidos con el asunto. Como se ha mencionado anteriormente, Misajín. Por lo tanto, desde el ministro que ve el rostro del rey hasta el que se sienta detrás de las piedras del molino, todos somos servidores iguales. En esto de restaurar la corona a su antigua acabó. Y en esto no encontraremos grados entre unos y otros. Por lo tanto, Misajín, hemos recibido una herencia especial para esta generación, la revelación milagrosa de la Torá más íntima, la Torá Kedoshá,
la revelación pública del Kadosh, libro del Zohar. Por consiguiente, Misajín, está prohibido que una persona de esta generación diga, solo soy una pequeña parte. La gran obra de purificación la realizarán los Kohanim. Mi Rebe o el Mashiach, sino que cada uno de nosotros tiene el deber de levantarse y actuar, Misajín. Nota, hemos presentado el texto del artículo de forma concisa. Recomendamos a todos profundizar en las palabras de el rabino Ashla. Eliminación de la impureza de una persona muerta. Aquí en la parábola ordena a los Kohanim que mantengan la pureza y no se contaminen con la impureza de un muerto. Cuando dice, y el Adón le dijo a Moshe, habla a los Kohanim, hijos de Aharón, y diles, ningún alma se contaminará entre su pueblo. Misajín, hay una parábola sobre un rey que buscaba un nuevo cocinero para preparar todos sus banquetes. Finalmente encontró al honorable cocinero. Y entonces el rey le ordenó que no se acercara a los muertos. El cocinero preguntó, ¿por qué? El rey respondió, porque estás a mi palacio todo el tiempo y me sirves en todo momento, entrando y saliendo según sea necesario. Y por lo tanto debes de permanecer siempre puro. Misajín, los Kohanim que sirven en el santuario sirven al rey y por lo tanto deben de permanecer puros en todo momento. La Torá es una Torá de vida, Misajín, y es eterna. Incluso hoy, los Kohanim deben de observar las reglas de pureza, aunque no tengamos un templo. Incluso existe un debate halájico sobre si un Cohen puede volar en un avión que sobrevuele un cementerio. Así de serio es el asunto, Misajín. Sin embargo, por supuesto, el tema también nos afecta a cada uno personalmente. La Torah siempre va más allá de lo general y se dirige a cada individuo, a usted y a mí, a cada miembro de Israel, Misajín. Entonces, surge la pregunta, ¿cuál es la impureza sobre la que advierte la Torá y cómo se relaciona con nuestro trabajo? Misajín, en Mamar Arabá, el Mal Hashulán interpreta el verso y dice, y seréis para mí un reino de Kohanim y una nación Kadosh, como está en Shemó 19:6. En estas cosas, Misajín, toda la forma y el contenido de la materia de la obra de la Torá y los mandamientos. Que todos vosotros, desde el menor hasta el mayor, seamos como Kohanim. Es decir, Misajín, así como los Kohanim no tienen porción o herencia o cualquier posesión material en la tierra, porque el Adón es su herencia. Así que toda la nación se regocijará como un todo. Enejá, una sola Neshama. Y ningún individuo debe de preocuparse por ello, excepto para cumplir los misbot de Yud Hei Ba Hei y para satisfacer las necesidades de los demás, para que nada falte en sus peticiones, de tal manera que ningún individuo tenga que preocuparse por nada por sus propias necesidades. Esto significa que un sinónimo de Kohanim es masfi. La corrección humana general es invertir la voluntad de recibir. El egoísmo para que sea para otorgar. En cada uno tenemos el aspecto de un Cohen, este es el punto del alma, el deseo de hacer el bien a los demás, de dar. En el camino del trabajo, cuando
La Kadosh Torah habla de un Cohen, habla del movimiento de influencia en nuestra Neshama. Sin embargo, mis aquí la parasha nos advierte de que vivamos en un mundo de naturaleza y la naturaleza es de la voluntad de recibir, el Raxón. Por lo tanto, mis aquí, quien quiera purificarse y alcanzar el nivel de influenciador, debe de protegerse de toda protección y alejarse de la impureza de la muerte, para alejarse de toda aceptación. Como en todo, existen diferentes grados de impureza, siendo la impureza de la muerte la cúspide. Impureza proviene de la palabra opacidad. El lugar impuro es un lugar al que no entra la luz de la creación. Un lugar donde la voluntad de recibir restringe la luz. Por lo tanto, misajín, a los malvados en vida se les llama muertos. Esto está en Tratado de Barajó, porque la maldad es la voluntad del yo. Cuando la neshama o el alma, que es la fuerza de influencia, abandona el cuerpo, solo queda la voluntad de recibir. Razón por la cual esto representa la máxima impureza. Por lo tanto, misajín, un Cohen que debe de mantenerse puro debe de alejarse de los muertos. Así pues, misajín, nosotros también debemos de alejarnos de cualquier señal de la voluntad de recibir en nuestras almas para merecer realizar todo nuestro trabajo en este mundo con la intención de dar. Esto es lo que nos enseña la parashá de Tahará Hakohen. Que sepamos cómo mantenernos puros en todo momento. No para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para complacer al Boreolán y para corregir la sociedad y el mundo en que vivimos. Así que hasta aquí le dejo esta reflexión. Que le sea de mucha braja para usted, para su vida, para su neshama. No olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Mis amados Ajín, mis Javerín, con ustedes estuvo el Aj Yohanan. Lejitra o mis Ajín. Hasta la próxima.